Vamos a tener ahora al arquitecto Carlos Morales, ¿no?, quien nos tocará el tema la ubicación de nuevos mercados mayoristas mediante Big Data, ¿no? Él es arquitecto de la arquitecto urbanista de la Universidad San Martín de Porres, tiene una maestría en asentamientos humanos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Se especializa en planes y proyectos de infraestructura y está trabajando en el Instituto Metropolitano de Planificación como especialista de planificación urbana y territorial. Con ustedes el arquitecto Carlos Morales. Bien. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar quisiera agradecer la oportunidad y el espacio que nos brinda el Instituto Metropolitano de Planificación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Metropolitana de Lima para poder mostrar los avances de una investigación conjunta realizada entre dos oficinas del IMP, ¿no? Este es un trabajo realizado entre la Oficina General del Sistema Metropolitano de Planificación con un soporte fundamental y muy importante de la Oficina General de Información Técnica. Y quisiera iniciar esta presentación con una primera pregunta, ¿no? Como bien dice el título, lo que nos interesa en el marco de esta presentación es poder responder esta pregunta de manera objetiva, ¿no? Es cómo definimos la localización y el dimensionamiento de los nuevos mercados mayoristas de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, vamos a realizar una aproximación empírica desde la ciencia de datos y claro está de que partimos este análisis de el Plan MET 2040 que fue aprobado recientemente con la Ordenanza 2499 que establece de que deben haber, ¿no?, unos nuevos mercados mayoristas y habla de que tiene que haber uno en el norte y en el sur, ¿no? Sin embargo, no dice exactamente dónde, por las limitaciones claras que tiene ese instrumento, ¿no? Porque tiene que llegar a nivel, de repente, de manzana, ¿no? Entonces, comenzamos esto primero señalando cuál es la situación nacional y regional de los mercados mayoristas, ¿no? Lo que encontramos es que en el Perú no existe una categorización tipológica de mercados mayoristas. Si bien hace algunos años hubo una ley del sistema de abastecimiento a nivel nacional, realmente esta no ha sido implementado como hubiésemos querido, ¿no? Entonces, cosa distinta pasa, por ejemplo, con los equipamientos educativos o los equipamientos de salud, ¿no? Donde está claramente establecido que hay desde educación tipo 1 hasta educación 4 o desde hospital tipo 1 hasta hospital tipo 4 también, ¿no? Eso no pasa con los mercados. Entonces, por otra parte, cuando miramos a nivel regional, lo que encontramos es que las dos instituciones más importantes a nivel mundial respecto al tema de los mercados mayoristas, la FAO y la FLAMA, la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastos, ellos sí que tienen una tipología, una categorización de mercados mayoristas, ¿no? Y entonces ellos hablan de tres grandes categorías. El centro mayorista de referencia, ¿no?, que está localizado en grandes metrópolis y tiene una escala nacional. El mercado mayorista regional, que más bien está localizado en ciudades grandes y cuyo rol de abastecimiento es más, como dice su nombre, regional. Y por último, el mercado mayorista local, ¿no?, que más bien está pensado para estar localizado en ciudades medianas y pequeñas y su rol de abastecimiento es más local, ¿no? En nuestro caso, en el Perú, el gran mercado mayorista de Lima ha sido catalogado como un centro mayorista de referencia, ¿no?, por la jerarquía y la escala que tiene a nivel nacional. Y claro, cuando vemos el panorama latinoamericano de los mercados, ¿no?, encontramos en que este gran mercado mayorista de Lima tiene una escala y jerarquía comparables a otros mercados mayoristas de América Latina, ¿no? O sea, fíjense, el mercado del SEDA, la Central de Abastos de México, es una monstruosidad comparado con nuestro mercado mayorista, pero aún así está dentro del promedio, ¿no?, de tamaño respecto a otros mercados, ¿no? Aquí cabe señalar que el caso más reciente, el más nuevo, es el mercado de Uruguay, ¿no?, la unidad agroalimentaria metropolitana de Montevideo, no me acordaba bien el nombre, ¿no? Y si ven estos números que están aquí abajo, ¿no?, estamos viendo referencialmente las áreas que tienen, la cantidad de puestos que tienen, la cantidad de vehículos que abastecen a ese mercado y la cantidad de toneladas métricas que movilizan por día, ¿no? Son números que nos permiten un poco contrastar la situación a nivel regional, ¿no? Y vemos que estamos, este mercado en particular está en una situación promedio, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, cuando empezamos a ver cuál es la situación de los mercados mayoristas en Lima, ¿no?,
Entonces, aquí nos remitimos al CENAMA, ¿no? Al Censo Nacional de Mercados de Abastos, realizado por el INEI en el año 2016, y encontramos que tipifica los mercados según la modalidad de distribución, ¿no? Entonces, nos habla de que hay mercados minoristas, mixtos y mayoristas, ¿no? Cabe señalar que en el caso de los mercados mixtos y mayoristas, ambos realizan ventas al por mayor. Entonces, lo que hicimos fue tratar de mapear cuáles son, dónde están esos mercados mayoristas y mixtos, ¿no? Encontramos que hay 9 mayoristas y 48 mixtos. Y cuando ya vemos el detalle de cada uno de estos mercados, encontramos que hay unas asimetrías muy fuertes, ¿no? Les hablaba hace un rato del mercado mayorista de Lima, comparado con otros mercados mayoristas de la región, pero al compararlo con los mercados mayoristas de Lima, vemos que el mercado mayorista tiene una escala mucho mayor al resto de mercados más importantes que tiene esta ciudad, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que no todos los mercados son comparables a EMSA, ¿no? Todos los mercados mayoristas. No todos los mercados también generan la misma dinámica urbano-económica relevante, ¿no? Si uno se pasea por el mercado mayorista, va a encontrar que ha surgido una serie de economías, llamémosla paralelas, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en el caso, a la misma escala, en el caso del mercado pesquero artesanal de Chorrillos, ¿no? Que es una superficie muy pequeña, con muy poquitos puestos, y a pesar de eso, es considerado mayorista, ¿no? Entonces, aquí también hay que señalar que cuando hablamos con EMSA básicamente hace la categorización de mayorista o minorista según la cantidad de toneladas métricas que se mueve al día. Para ellos, si un mercado mueve más de 5 toneladas métricas, es un mercado mayorista, ¿no? No importa la cantidad de puestos. Entonces, acá esto nos sirve para un poco también saber, ¿no?, cuál es la radiografía que tienen los mercados en el caso de Lima. Y aquí es un poco el vínculo con la temática de este foro, ¿no? Y es que nosotros, al hacer el análisis, tuvimos la oportunidad de acceder a una información, ¿no?, a una Big Data, que contenía datos en celdas, unas celdas hexagonales, que más o menos cubren 8 manzanas cada una, que tiene data de dónde está la gente por franjas horarias, ¿no? Entonces, tenemos celdas de origen, ¿no?, en donde generalmente tiene información de personas que están entre las 20 y 8 horas, los que nos hace suponer que es el lugar de residencia. Y luego unas celdas destino, ¿no?, que tiene información sobre a dónde va la gente entre las 9 y las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, al cruzar esta Big Data con atributos urbanos, ¿no?, datos de manzana, población, una serie de indicadores urbanos, lo que hacemos es enriquecer esa Big Data, ¿no? Y esta información nos va a permitir tener un análisis con mayor representatividad, porque vamos a poder saber hacia dónde se va la gente a comprar sus cosas, ¿no? Ahí esto nos va a permitir identificar esa relación entre la oferta, expresada por ejemplo, la cantidad de puestos, y la demanda, que es la cantidad de visitantes que van a estos mercados. De hecho, se generó un dashboard para esto, es un dashboard sumamente interesante, es muy sencillo. Bueno, sencillo lo digo porque, bueno, no lo armé yo, esto lo armó OJIT, de hecho, la Oficina de General de Información Técnica, pero lo han hecho de tal manera que es muy sencillo poder picar un mercado y sale todos los puntos desde donde va la gente a comprar a ese mercado, ¿no? Esa es la interpretación que estamos haciendo de esta Big Data. Ahí está el código QR por si es que lo quieren visitar, y también la dirección web para que puedan un poco jugar con esta data, ¿no? La síntesis, los resultados de este análisis nos arroja este gráfico de dispersión. Y es un gráfico bastante elocuente, porque lo que nos cuenta este gráfico es de que hay 7 mercados en total que tienen una significancia mayor respecto al resto de mercados, ¿no? Y esta significancia se debe a que tiene mayor cantidad de puestos y tiene una mayor dinámica urbana económica, ¿no? Jala muchos visitantes, son realmente los generadores de viajes dentro de la ciudad en términos comerciales, ¿no? El caso, digamos, aparte, es el complejo comercial Unicachi, porque si bien no está dentro del cuadrante 2, se acerca mucho, ¿no? Y luego, cuando hicimos un análisis de clústeres, ¿no?, un análisis ya de la Big Data, lo que se identificó aquí es que se confirmó la significancia de esos 7 mercados mayoristas, porque justamente la aglomeración comercial, ¿no?, se convierte o valida ese criterio de representatividad y de escala metropolitana que tienen estos 7 mercados, ¿no? Aquí también cabe señalar que el análisis nos permitió identificar algunos casos, digamos, singulares, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho, que tiene el mercado Jicamarca, anexo 22, que es considerado un mercado mayorista de acuerdo al INEI. Sin embargo, su dinámica urbano-económica es muy local, ¿no? Pueden ver que la gente que se va a este mercado es del mismo distrito, ¿no?
Lo mismo pasa con el mercado Plaza Villa Sur en Villa El Salvador, ¿no? Que además es un mercado que incluso tiene más puestos que EMSA, tiene más de 1.500 puestos. Sin embargo, su dinámica urbana económica también es muy local, ¿no? Cosa distinta al complejo comercial Unicachi. Por eso les decía el caso especial de Unicachi. Y es porque es un mercado que atrae, fíjense, gente desde casi Santa Rosa, Ancón, y gente desde Villa María del Triunfo, ¿no? O sea, es un mercado que realmente tiene un peso preponderante dentro de toda esta información. Entonces, lo siguiente que hicimos fue tratar de identificar, ok, si ya sabemos cuáles son estos mercados de escala metropolitana, ¿a cuánta gente realmente están sirviendo, ¿no? Entonces, hicimos un análisis de servicio, ¿no? Este análisis de isocronas, ¿no? Esta relación distancia-tiempo de cuánta gente pueden cubrir, porque ya teníamos la información del INEI de personas por manzana. No necesariamente aquí hay que establecer, o hay que señalar de repente las limitaciones de esta aproximación empírica, ¿no? Y es que asumimos de que esta es la población directamente cubierta, ¿no? Entonces, un poco el resultado de este análisis lo que nos dice es que hay unas zonas en la ciudad, parte de la mancha urbana, que no están siendo cubiertas por mercados de escala metropolitana, y acá sí hago énfasis en escala metropolitana, lo que no significa que no haya mercados. Y cuando cuantificamos esto, encontramos que son alrededor de 3.3 millones de personas, ¿no? Es decir, alguien que vive en Chorrillos, ¿no? Va a demorar más de 1 hora en poder llegar al mercado más cercano, que puede ser estos de La Victoria, por ejemplo, ¿no? O hay zonas más al sur, ¿no? Que de repente también no tienen una cobertura directa de mercados de escala metropolitana. Luego lo siguiente fue decir, bueno, ya sabemos dónde falta mercados, ¿no? Donde no hay una cobertura de mercados en todo caso. Lo siguiente es en dónde colocamos los mercados. Y para esto estoy mostrando la lámina resultante del análisis, pero lo que se hizo fue analizar, por ejemplo, la clasificación de suelo, la accesibilidad, tamaños de lote, etcétera, etcétera, y llegamos a estos 4 grandes terrenos, ¿no? Cuyo en 2 casos son de propiedad pública, ¿no? El caso de Santa María y Dancón, que eso es algo bueno porque implica que la gestión para poder implementar un mercado allí va a ser relativamente más sencillo. Y luego 2 zonas que pueden ser más interesantes en términos de el horizonte temporal en el cual podría servir, que es Puente Piedra y Lurín, ¿no? El caso con estos 2 puntos es que son suelo privado, ¿no? Entonces, lo cual implica un modelo de gestión más complejo que también tratamos de abordar y vamos a explicar en unos momentos, ¿no? Aquí lo que hay que señalar es que estas posibles ubicaciones además coinciden con la localización de 3 plataformas logísticas propuestas por MTC. Aquí hay que recordar que los mercados de 4ª generación, que son los mercados que hoy en día se construyen, son mercados que no solamente cumplen una función de venta de productos, sino que realmente son plataformas logísticas y que tienen una serie de servicios complementarios y conexos que, digamos, van de la mano, ¿no? O sea, ya no es el mercado solo, sino el mercado con un pequeño track center, con un pequeño hotel para los camioneros o de repente con agencias de banco, ¿no? Tiene una serie de servicios asociados que complejizan también el mismo mercado mayorista, ¿no? Y lo siguiente fue, ya teníamos el análisis de dónde faltan mercados, dónde pueden ser, ahora lo siguiente es cuán grande tiene que ser, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue hacer una relación de ratios entre nuestro mercado EMSA y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana de Montevideo, que es la más reciente, ¿no? Entonces sacamos unos ratios de áreas que son evidentemente unos ratios muy gruesos y que sin lugar a dudas tendría que afinarse, pero es una primera aproximación que nos dio luces interesantes, ¿no? Esto nos permitió establecer que por cada 500.000 habitantes necesitaríamos una superficie de alrededor de 12.64 hectáreas, ¿no? Esto contempla superficies comercial, superficie de tránsito viario, superficie de estacionamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya teniendo el análisis de dónde faltan mercados, dónde puede ser y qué tamaño debe tener, lo siguiente es apliquemos esto. Y el primer caso es el nuevo mercado mayorista en Lima Norte, que estaría en el área del mercado Huamantanga, ¿no? Como saben, el área del mercado Huamantanga está, digamos, tiene en sus alrededores usos industriales, ¿no? Entonces, realmente cuando hicimos el análisis de servicio de este mercado, vimos que podía beneficiar a una población de 1.500.000 personas y que con algunas obras complementarias de vías, ¿no? Mejoramiento de vías, puede aumentar hasta 120.000 personas más, ¿no? Tomando ese dato, ese valor de referencia de la cantidad de personas y aplicándole el ratio que habíamos identificado, establecimos que un mercado en esta localización, ¿no? Con todos los servicios que debería tener, supone un área de cerca de 40 hectáreas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue identificar este sector, ¿no? El mercado Huamantanga es este polígono rojo,
Y esto puede servir para también vincularlo con el Plan MET, ¿no? El Plan MET establece una serie de planes complementarios que buscan brindar una regulación urbanística de detalle, ¿no?, en ciertas zonas de la ciudad que tiene condiciones especiales y que puede ser implementada mediante las llamadas operaciones urbanísticas, ¿no? Estas operaciones urbanísticas pueden servir para el reajuste del suelo, para el reajuste predial, ¿no?, aplicar una serie de instrumentos de gestión de suelo y que puede hacer que la ciudad empiece a tener los servicios y equipamientos que tal vez hoy por hoy no los tienen, ¿no? Entonces, con la aplicación de instrumentos de gestión de suelo, aquí podemos realmente mejorar el tejido de la ciudad con mejores servicios y con mejores dotaciones, ¿no? Entonces, el área prevista es todo el polígono de color negro, pero el área directa del mercado necesaria sería esta de color blanco, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se ha buscado localizar el mercado en predios que son muy grandes y por lo tanto hay pocos propietarios y va a ser más sencilla la gestión, ¿no? Esta es una imagen objetivo sobre lo que es hoy en día y sobre lo que podría ser con toda esta gran operación urbanística en este sector de la ciudad, ¿no? El siguiente ejemplo es el mercado mayorista de Lurín, ¿no? De igual manera se hizo el análisis de localización, del análisis de servicio de este mercado, pero aquí hay que señalar que la cantidad de población beneficiaria directa es muy chiquita, ¿no? Es muy baja porque obviamente la densidad poblacional en este sector de Lima es bajo. Sin embargo, hay que señalar que al ser un punto, digamos un nodo comercial dentro de la región, ¿no?, sobre todo de la zona sur de la región del departamento de Lima, realmente su alcance sería mucho mayor, ¿no? Y ese alcance que hemos estimado llega a ser 1.350.000 personas, ¿no?, que aplicando el ratio nos da que necesitamos un mercado con esta superficie aproximadamente. Al igual que en el caso anterior, se identificó un terreno, ¿no?, un sector que puede ser susceptible de un plan maestro y un sector específico para la aplicación de un plan específico, que sería esta área, y que de igual manera al aplicar, ¿no?, la operación urbanística puede tener este desarrollo, ¿no? Ya para cerrar la presentación, la siguiente pregunta que nos hicimos fue ¿y cómo hacemos de verdad para que esto pueda ser? O sea, ¿cómo demostramos que un inversionista, un privado puede estar interesado en este tipo de operación, ¿no? Y entonces aquí lo importante a señalar es que lo que se plantea es que se tiene que plantear una operación que aproveche el valor expectante del proyecto, es decir, el valor futuro, lo que implica esa gran transformación de los usos del suelo. Hay que hacer participar a los propietarios, a los inversionistas, el diseño técnico, por supuesto, del IMP, la empresa operadora del mercado, que es EMSA, porque estos mercados tendrían que ser operados por EMSA. Recordemos que los mercados mayoristas son formadores de precios y por lo tanto tienen que ser también consecuentes un poco con los flujos de productos que llegan a la ciudad y cómo eso va a impactar sobre los precios finales hacia los consumidores. Y por último, la empresa operadora de suelo, que es Emilima, ¿no?, que se está postulando a que sea Emilima, para que tenga las condiciones para poder comprar terrenos, por ejemplo, ¿no? Y el plan específico, ¿no? El plan específico es el instrumento de detalle o el instrumento complementario que nos va a permitir generar una regulación urbanística específica para este sector, un modelo de gestión del proyecto y una estrategia o un modelo económico-financiero que demuestre la viabilidad de este tipo de operación, ¿no? El objetivo del plan específico sería el cambio de uso, la acumulación predial, el reparto de cargas y beneficios, porque van a haber nuevas mallas viales, por ejemplo, y también las sesiones urbanísticas, ¿no?, o aportes de suelo que le correspondan. La entidad promotora sería el operador público de suelo y el inversionista y el operador del mercado mayorista, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pasar de esta zonificación que tiene hoy día ese terreno o esos terrenos a esta zonificación propuesta, ¿no? Pasaría a ser una zona de servicios públicos complementarios con algunos parámetros más específicos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de este tipo de loteo, ¿no?, en donde hoy en día hay 10 lotes más una vía, pasamos a 3 lotes, pero lo interesante aquí es que va a tener una mayor edificabilidad, ¿no? O sea, si a los inversionistas se les demuestra que podemos tener una mejor ciudad y ellos pueden seguir ganando más, eso significa que puede ser una situación de ganar-ganar para todos, ¿no? Entonces la ciudad puede ganar un área con equipamiento, ¿no?, con zonas comerciales y con una plataforma logística que sirva de mercado, y ellos también pueden tener mayores metros cuadrados edificables y por lo tanto vendibles para su operación, ¿no? Entonces, esto se plantea en el marco de un fideicomiso, ¿no?, donde Emilima, como operador público de suelo, puede ser el fiduciario y los propietarios entregan suelo, ¿no?, la empresa desarrolladora de suelo entrega el capital y la municipalidad, que es Lima, entregaría derechos de edificación. De esa manera podemos generar
unidades de vivienda donde corresponda, ¿no? Y podemos tener una renta que haga realmente interesante este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, con esto concluyo la presentación y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.